Permítame saludar, Alberto, al señor ministro de Justicia. Su opinión es bien importante. Ministro Néstor Osuna, bienvenido a la W. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. La procuradora dice que ella no tenía que someterse al Consejo de Estado en esta solicitud de suspensión. Hay quienes dicen que estaría desacatando a la Corte Constitucional. No puede directamente restringir derechos políticos, dicen los expertos desde otra orilla. Esto estaría desbordando la Constitución. La primera pregunta, ministro, es: ¿ella tenía o no tenía que someter la solicitud de suspensión al Consejo de Estado? Mire, mil gracias. Lo primero es, la Procuraduría General de la Nación ni directa ni indirectamente puede ni suspender ni destituir funcionarios de elección popular porque no es juez, y eso así claramente lo dijo la Corte Constitucional en una sentencia de hace unos pocos meses a la que ella también se ha referido ahora cuando habló con ustedes. Esa misma sentencia dice que la Procuraduría, por no ser juez, no puede suspender, no puede destituir, no puede inhabilitar a funcionarios de elección popular. La ley que en ese momento estaba revisando la Corte Constitucional dispone esa ley que, en virtud de eso, una decisión que suspenda derechos políticos de un elegido tiene que ser revisada por el Consejo de Estado. La decisión de la Corte Constitucional, por supuesto, habla específicamente de sentencias porque la ley que estaba revisando se refiere a sentencias. Pero usted entenderá que quien no puede lo más no puede lo menos. Si yo no puedo suspender por sentencia, salvo consultándole al Consejo de Estado, tampoco puedo suspender por medida cautelar porque el efecto es el mismo. Entonces, digamos que aunque desde la Procuraduría intenten que su decisión está constitucional, no es así. La propia Corte Constitucional acaba de reiterar, y lo ha hecho varias veces, lo que es obvio, que la Procuraduría General de la Nación no es juez y que solo un juez penal puede restringir, suspender, destituir los derechos políticos de una persona elegida democráticamente. Eso tiene todo un sentido. Eso no es un capricho. El sentido es proteger el derecho de quienes ganaron las elecciones a gobernar. La Corte Interamericana, que forma parte, y en la Convención forma parte del ordenamiento interno, ahí tampoco acierta la Procuradora al decir que eso es un ordenamiento internacional que no forma parte de Colombia. No es cierto. Desde los años 80, la Convención Americana de Derechos Humanos fue incorporada al ordenamiento colombiano, y desde hace mucho tiempo la Corte Constitucional ha venido diciendo que se integra a la Constitución y que esa Convención Americana, y especialmente la prohibición de suspender derechos políticos, forma parte del bloque de constitucionalidad. O sea que es clarísimo que esa norma internacional forma parte del ordenamiento interno y hay que aplicarla precisamente para eso, porque la experiencia en todas las Américas ha indicado que darle a una autoridad que no es judicial la posibilidad de suspender en el ejercicio o destituir a los que ganaron las elecciones es profundamente antidemocrático. Ese es el sentido de la norma de la Corte Interamericana que todos los colombianos tenemos que cumplir porque forma parte de nuestra Constitución. Sí. Ministro, usted ayer fue designado por el Gobierno Nacional para resolver este asunto, para quedar como vocero con la reforma a la Procuraduría. Le pregunto, cuando nosotros como periodistas nos reunimos con los magistrados de la Corte Constitucional que tomaron esta decisión, dijeron que lo que hizo la Corte fue ampliar un estándar de protección, la convención en este caso, para que la decisión de un juez decida sobre estas sanciones aplicando interesadamente la Constitución y la Convención. Y dice, el riesgo es entender que una norma internacional esté por encima de la Constitución. En ese caso, no habría manera en derecho de unir esos dos fallos para que pueda haber armonía y poder sancionar a los elegidos con voto popular, teniendo en cuenta tanto la Convención como la Constitución de Colombia y que no estén chocando esos dos conceptos. Es que no chocan de ninguna manera, porque ya no solo en esta sentencia, sino desde hace mucho tiempo ya la Corte ha dicho, la Convención Americana
y especialmente estos artículos de derechos políticos, se integra a la Constitución. Entonces, no está ni por encima, pero tampoco por debajo, sino integrada a la propia Constitución. Y en virtud de eso, solamente un juez penal, dice la Convención Americana, puede suspender a un funcionario elegido popularmente. Fíjese usted que esa ley que la Corte revisó hace poco, esa ley del año 2021, ha creado un problema peor al que quería resolver. El propio Consejo de Estado está profundamente dividido, porque hay unos que consideran que eso no resuelve el problema, porque la Convención Americana dice juez penal en proceso penal. Otra parte del Consejo de Estado dice, bueno, pues nosotros somos jueces, aunque no seamos penales, y es por eso, por esa situación, que el gobierno nacional tiene dentro de sus propósitos resolver el asunto presentando un proyecto de reforma constitucional ante el Congreso de la República. La propia sentencia de la Corte Constitucional le pide a las autoridades colombianas que elaboren un estatuto disciplinario de los funcionarios de elección popular con los más altos estándares de respeto de la democracia propios del sistema interamericano, con la finalidad precisamente de resolver este pequeño galimatías que se ha querido armar. El gobierno nacional está preparando un proyecto de acto legislativo para intentar resolver definitivamente esa situación. Pero mientras eso ocurre, efectivamente, el presidente de la República tiene la obligación de aplicar la Convención Americana, la Constitución, el resto del ordenamiento jurídico colombiano en armonía, y por eso les pidió el documento, la comunicación dirigida ayer a la Contralora, en el sentido de que él no va a suspender, en virtud de una solicitud de la Procuraduría, a un funcionario democráticamente elegido. Sí, pero señor ministro, ¿no hubiera sido un camino tal vez un poco menos polémico demandar el acto administrativo que llevaba a la suspensión del alcalde y no ejercer directamente el control de convencionalidad? No, porque la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana y del Consejo de Estado dicen que todos los funcionarios de Colombia tienen que hacer ese control de convencionalidad. Además, digamos, el presidente de la República no es parte en el proceso de la Procuraduría contra el alcalde de Riohacha. Simplemente la Procuradora le manda un oficio haciendo una solicitud y el presidente de la Escuela dice, no lo puedo despachar favorablemente porque si miro las normas que me obligan a mí y que me obligan a proteger los derechos políticos de todos los colombianos, veo que no puedo hacerlo. Ahora, ministro, hablando o anticipándonos a ese acto legislativo del cual usted habla, y le traslado la misma pregunta que le hice a la procuradora. ¿Se contempla por parte del gobierno algo que sabemos que fue dialogado entre el presidente y la presidenta de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, y es que ese tribunal se pudiera convertir, teniendo en cuenta pues el alcance del mismo, en el tribunal dedicado a manejar estos temas disciplinarios acorde con lo establecido por la Comisión y la Corte Interamericana? Mire, yo estuve presente en esa reunión que usted menciona. Yo he estado en diálogo continuo con la Comisión de Disciplina Judicial. Ese proyecto, iniciativa de ellos lo conozco, lo conocen también otras autoridades. Es una posibilidad. Sin embargo, y yo creo que a todos nos queda claro, la Convención Americana dice juez penal. Y la Comisión de Disciplina Judicial no es penal, sí es juez, pero no es penal. Entonces, para no seguir enredando el galimatías, yo creo que es mejor decir que es juez penal. Pero además es que eso tiene otro sentido, que es el siguiente. Una persona que ha ganado elecciones, por supuesto que tiene que ejercer el cargo de conformidad con la ley. Y por lo tanto, si comete un delito, lo pueden destituir. Esa es otra forma no literal de leer lo que dice la Convención Americana, pero en el mismo sentido. Es decir, solamente si se comete un delito es que se puede destituir a quien ganó las elecciones. ¿Y quiénes juzgan los delitos? Pues los jueces penales. Claro. Entonces, por eso, aunque conozco el proyecto de la Comisión de Disciplina Judicial,
y soy testigo de, digamos, del interés patriótico de ellos al ofrecer asumir esa función. Pues el asunto es que la Convención Americana en su literalidad y en la interpretación que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si es muy grande decir, es juez penal en un proceso penal, es decir, en un proceso por delitos. Claro, pero ministro, la Comisión de Disciplina no juzga delitos. Ahí no hay un problemita, y es la lentitud de los procesos penales en Colombia, porque es que imagínese, digamos que uno de los puntos que hacía más bien de manera rápida la Procuraduría era avanzar dentro de estos procesos para tomar determinaciones, pero teniendo en cuenta la duración para que un juez falle en un proceso penal en Colombia, que puede ser, usted lo sabe mejor que yo, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, pues el alcalde o el gobernador o el que sea termina su periodo y todavía no ha habido decisión, y entonces pues la dicha y la maravilla. Claro, Julio, pero es que mire lo siguiente. Los procesos de la Procuraduría también duran todo ese tiempo, no es que duren días o semanas. Pero en el proceso penal, aunque los procesos penales normalmente sí tienen esa duración, también puede haber medidas cautelares, también puede haber medidas de aseguramiento, es decir, desde el principio a solicitud de la Fiscalía, pero con las garantías de que un juez es el que avala y revisa, se puede separar a un funcionario del cargo, se le puede incluso meter a la cárcel preventivamente, es decir, tiene muchísimos más dientes un proceso penal, si se trata, digamos, de evitar que alguien que esté cometiendo delitos pueda seguir en el cargo, que el propio proceso disciplinario. Ministro, el hecho de que se trate de una suspensión y no de una destitución, ¿no hace diferencia para efectos del control del Consejo de Estado? Mire que las dos palabras riman, ¿no? Suspensión, destitución. Es que mire, la Corte Interamericana y la jurisprudencia dicen, mire, no se pueden restringir los derechos políticos. La propia Corte Constitucional ha dicho, ni suspender, ni destituir, ni inhabilitar. Ahora, que la suspensión sea una medida cautelar previa para la posterior sustitución, no quita que materialmente es lo mismo, es quitarle los derechos políticos al que ganó las elecciones. Y por eso solo lo puede hacer un juez. En la ley esta que nos ha causado mucho problema, ese juez es el Consejo de Estado. Y entonces, con la idea de que esa ley dice que el Consejo de Estado solo revisa la decisión final de la Procuraduría y no las decisiones intermedias, entonces estamos avalando o estaríamos avalando que una autoridad que no es judicial sí puede quitarle los derechos políticos al que ganó las elecciones. Eso materialmente suspensión y destitución no son lo mismo, pero efectivamente riman mucho. Ministro, quiero cambiarle el tema para preguntarle por una petición que hizo el Comité de Derechos Humanos de la ONU al gobierno, y es que se prohíba totalmente el uso del glifosato en Colombia. El gobierno prohibirá totalmente el uso, derogará el decreto 380 del 2021, o cuál es la posición que tienen en ese momento ustedes frente a ese tema. Lo hemos conversado con los miembros del Consejo Nacional de Estupefacientes, con la Policía Nacional. Hoy en día en Colombia no se utiliza aspersión aérea por glifosato desde hace ya unos cuantos años. Y estamos, ambientando dentro de la institucionalidad esa posible decisión que, hay que tomarla de tal modo que no se afecte, no haya un detrimento patrimonial ahí con algún fumigante que ya está adquirido, que se ha venido usando. Pero de ese informe me parece aún más interesante que le impone al Estado colombiano que proteja especialmente la salud de las personas que hayan podido ser afectadas por aspersión con glifosato, asunto en el que tomaremos medidas para cumplirlo en la mayor medida de lo posible. Así que sí, por supuesto que el glifosato pasará a la historia en Colombia, y eso se está ambientando en el Consejo Nacional de Estupefacientes para que esa decisión se tome prontamente. Aún no se ha tomado, ciertamente. Señor procurador, señor ministro, la Procuraduría, pero no hablemos de este caso. Ya me metió usted en líos. No, retiro y le ofrezco una disculpa. Ministro, la Procuraduría por cuenta de... Hubiera sido muy buen procurador. Fantástico. No, porque es que la idea es acabar con la Procuraduría. Habría estado de liquidador.
Y esa es la pregunta. No por este caso... No me dé ideas, por favor. No por este caso particular, ministro Osuna, sino por tantas cosas, la politización, los cargos, el tema de los alcances que tiene a veces la Procuraduría como juez y no es juez, en fin, por muchas razones, pero sobre todo por ese aparato burocrático que hace parte de ese bloque de burocracias que hay en Colombia. Pues la gente dice, pero, óigame, es que entre la Contraloría y la Procuraduría y las Contralorías regionales y las Procuradurías... No, esto es imposible. ¿Usted cree que algún día podremos modificar todo ese aparato, inclusive eliminarlo? Pues ojalá. Digamos que el gobierno no tiene intención de eliminar ningún órgano, pero sí la de resolver este problema que se nos está presentando entre el sistema de protección de derechos humanos y una atribución de la Procuraduría. Pero habiendo estudios, y además, digamos, yo antes de ser ministro también opinaba, y en varias ocasiones, sí, esto hay que adelgazarlo, son demasiados controles. Esta idea de que el control disciplinario y el control penal son dos cosas distintas, eso es de una fina retórica que quién sabe si sea cierta o no. Pero como en este momento cualquier cosa que yo diga está, digamos, vinculada al cargo que ejerzo, pues lo que tengo que decir es que el gobierno nacional presentará un proyecto para resolver este problema puntual sin afectar la existencia, las demás funciones de los organismos de control. Y que debería quedar para el futuro. Sí, ministro, si cada uno tiene su propia interpretación de la sentencia de la Corte Constitucional, le pregunto, ¿usted va a presentar algún recurso para que se aclare o se anule este fallo? No. Lo que el gobierno va a hacer para intentar resolver de modo definitivo es presentar un proyecto ante el Congreso de la República que hemos considerado que dada la magnitud del asunto y las normas involucradas, tiene que ser un proyecto de reforma constitucional para resolver este problema de que una autoridad administrativa en Colombia no puede restringir derechos de quienes ganaron las elecciones. Es que, ministro, uno se levanta un poquito como preocupado, algunos decepcionados, sorprendidos. Pues es que imagínese, este tema no es con usted. Hoy despertamos con que la mayor multa que recibió Odebrecht en América Latina fue la de Colombia, y hoy levantamos que una sala del Consejo de Estado les quitó la multa y la inhabilidad. Mañana usted puede pasear por la carrera séptima, la avenida El Dorado, y ver una valla que dice, esta obra la adelanta Odebrecht, después de semejante escándalo de corrupción. Es el mundo al revés, ¿no? Sí, y hablando de lo que usted nos mencionaba ahora, tal vez si tuviéramos un aparato estatal más efectivo y por lo tanto más sobrio, más uno solo investiga, castiga, juzga, y no esta dispersión, a lo mejor seríamos más efectivos. Ministro Osuna, trate de tener un tranquilo fin de semana y gracias por atendernos. Con el mayor gusto. Buen día para ustedes y también un fin de semana maravilloso. Este es nuestro ministro de Justicia. Escuchan W Radio.